trámites administrativos, es decir, las altas y las bajas catastrales, las altas y bajas registrales, se convierte un poquito más en tedioso el trámite. Pero, insisto, no deja de ser efectivo el testamento, solamente que es más dilatado el efecto. En cambio, la donación, aunque sea condicionada, es decir, con reserva de usufructo vitalicio, tiene la virtud de que desde el momento en que el donante desafortunadamente fallece, automáticamente el donatario se convierte en propietario absoluto del bien donado, sin necesidad, que aquí está radica la importancia y la diferencia, sin necesidad de que el donatario tramite un juicio sucesorio intestamentario. Basta con que el donatario exhiba al registro público de la propiedad el acta de función del donante y previa solicitud le pida al propio registrador cancele la cláusula de usufructo vitalicio. El registrador, al tener el acta de función en sus manos, tener el antecedente de la escritura de donación respectiva, no tendrá otra alternativa más que cancelar esa reserva de usufructo vitalicio y, consecuentemente, sin mayor trámite, sin mayor dilación, el donatario, ahora sí, ya no es nudo propietario, es propietario absoluto. La característica de la propiedad absoluta es precisamente que puede disponer, puede usar, puede disfrutar. Y decían en el derecho romano, hasta abusar. En fin, este panorama muy genérico nos permite tener una idea de la función tan relevante que tiene el notario público. Si el notario público, desde el momento en que recibe en su oficina a un interesado en transmitir sus bienes a sus herederos, a sus hijos, es obligación del notario, en mi concepto, ofrecerle, exponerle, explicarle al interesado toda esta gama de oportunidades. ¿Qué prefiere? Que su patrimonio se consuma en el tiempo, se consuma en los litigios, se consuma en la nada, o optar por la determinación de donar con reserva de usufructo vitalicio. En mi concepto, sabia virtud el que sabe decidir que la donación con reserva de usufructo vitalicio es una de las mejores opciones. ¿Por qué? Se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorran mortificaciones, se ahorran en general muchas controversias. Lo más importante, sin lugar a duda, para un ser humano es su familia. Sin lugar a duda también, para un ser humano, sobre todo aquellos que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho esmero, han logrado formar un acervo patrimonial, creo que la donación, mínimo el testamento, debe ser el instrumento para que se plasme esa voluntad y de paso, si en verdad quieren a sus herederos, evítenles en verdad conflictos a futuros. Es decir,
se recomienda heredar bienes, no conflictos, no litigios, que a la postre los que ganan, pues a veces no son ni siquiera los herederos, son otras personas. Y lo más trascendental, que a veces los juicios sucesorios y testamentarios son tan prolongados que ni los mismos herederos alcanzaron a encontrar el fin de la sentencia, si realmente alcanzaron el derecho a heredar. En fin, eso es lo que les puedo plantear de momento y sin abusar del tiempo, agradeciendo mucho al doctor Guillermo Cruz, aquí presente, y a todo su equipo por esta magnífica oportunidad. No me queda más que también, aprovechando este medio, desearles una exitosa Navidad y un feliz y próspero año nuevo. Que tengan muy buenas noches y un mejor despertar. La Notaría Pública 253 está a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Doctor, tiene apagado su micrófono. Pues un gran mensaje del licenciado Aquilino Cifuentes. La verdad es que, como él bien lo decía, pues nosotros trabajamos y nos esforzamos toda la vida por dejarle a nuestros hijos, a nuestra familia, dejarles lo mejor, dejarles un patrimonio y ayudarles a que tengan calidad de vida en el devenir, no solo para ellos, y a veces lo hacemos también para los hijos de ellos. Bien, muchos de ustedes tienen empresas y les quisiéramos comentar. Somos una firma que ha trabajado por años, yo diría cerca de 40 años hemos trabajado, apoyando a las empresas familiares para que encontremos esta manera, como bien decía el licenciado, de heredar calidad de vida, heredar armonía. En el transcurso de nuestra experiencia, lamentablemente hemos visto cómo muchas empresas, muchas familias se pelean, hermanos con hermanas, papás con hijos, y no encontramos las condiciones propicias para seguir adelante en nuestros negocios por generaciones y hacer de esto una gran calidad de vida. Bien, ahorita vamos a hacer una pequeña presentación de lo que tradicionalmente se le conoce como el gobierno corporativo. Haciendo una pequeña acotación a lo que dice el licenciado, efectivamente esto que él les recomienda de la donación es un elemento importantísimo. Por ahí seguramente ustedes conocen que hay una ley de herencia y donación que nos amenaza con un porcentaje importante de impuestos, haciéndolo similar a otros países en el mundo y que puede llegar hasta pagar el 40% del impuesto. Imagínense que nuestros herederos tengan que pagar el 40%, inclusive ante el momento en donde está muriendo el papá o la mamá, o el papá simplemente se le ocurrió donar los bienes a sus hijos y ya tenemos en la puerta el impuesto que nos han impuesto, que nos han ahora sí que aplicado, ¿no?, las autoridades. La ley de herencias y donaciones ya existe. Sí fue aprobada, está en la ley, pero la tasa la pusieron ahorita momentáneamente a la tasa del 0%. Como un gesto de entrar en buen diálogo, en buena vibra con los empresarios de México o con aquellos que tienen empresas, decidieron que no era el momento correcto para aumentar la tasa o poner una tasa a este impuesto, aunque el impuesto lo aprobaron. Entonces, lo que nos dice el licenciado es un elemento valiosísimo. Por favor, tómenlo muy seriamente en cuenta. Con muchísimo gusto lo platicaremos para que ustedes, a través de condiciones propicias, puedan tener esta cesión de derechos a favor de sus hijos, manteniendo ustedes el derecho de dominio y manteniendo ustedes el usufructo en la medida que ustedes lo quieran. En fin, ya lo platicaremos con más detalle. Bien. Si quieren, nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Solo comentarles que somos una firma que tiene presencia en 15 ciudades en todo el país. También tenemos presencia en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Estamos en
en Florida, en Texas y en California. Y que tenemos presencia también en Centro y Sudamérica. Es una firma que ha trabajado con las empresas de México, que desde entonces, desde que muchos de nosotros tenemos como primeras experiencias de trabajo, es ayudar a las empresas a lograr la armonía de familia, a lograr el crecimiento y a mantener un proceso de sucesión de una generación a la otra, ¿sí? El tema del concepto a veces se conoce, es un poco raro, se le conoce como el principio de gobierno corporativo. Es buscar que a nivel de la empresa las cosas se manejen bien y que haya seguridad de que se está logrando lo que queremos que se logre. Eso se le debe la palabra gobierno. Gobernar quiere decir, yo voy a hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y este es gobernar. Vamos a gobernar la empresa, pero también hay un cierto gobierno en la familia. Vamos a lograr que haya armonía de familia, ¿sí? En este proceso entramos como accionistas, como consejeros o como administración. Y ahorita lo platicamos con más detalle. Adelante, por favor. Muy bien. El tema, el principio de trabajo que hacemos con todas las familias es un proceso muy sencillo y no importa el tamaño de tu empresa. La verdad de las cosas es que dividimos el tema, trabajamos en la familia y trabajamos en el negocio. Como bien decía el licenciado, no hay cosa peor que una familia en conflicto, que trabajamos y les dejamos a los hijos problemas, les dejamos a los hijos un patrimonio del que se vayan a pelear. Eso lo tenemos que evitar. Tenemos que trabajar, sí, juntos. Incluso yo les diría que todas las empresas familiares son más productivas que las empresas no familiares. ¿Por qué son más productivas las empresas familiares? Porque los papás les enseñan a los hijos y quieren que los hijos sepan más que el propio papá, que sean mucho más potentes, que sean más inteligentes y que puedan administrar mejor lo que nosotros hemos logrado. O sea, que partan de lo que tenemos, pero que lo hagan crecer, que lo protejan y lo hagan crecer. Y para eso nos vamos a desgastar enseñando lo que se pueda enseñar, tratando de que ellos aprendan aún más de lo que nosotros hemos aprendido. Y no tenemos secretos para ello. Eso permite que los negocios pasen de una generación a la otra y que crezcan. Pero hay ciertas condiciones que son importantes. Una de ellas es que la institucionalicemos. Que no dependa de uno en particular, sino que lo hagamos negocio. Y entonces hablamos también de la empresa. Hablamos de una empresa que puede pasar por generaciones, pero para que pase por generaciones, todo ese know-how del papá tiene que estar escrito, tiene que estar documentado, tenemos que asegurar que no haya problemas de control o de riesgos. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que el negocio funciona gracias a que ustedes están ahí, gracias a que ustedes vigilan que las cosas se hagan, incluso a veces subsidian a muchos de su personal y corrigen las cosas? El tema aquí es que las cosas sucedan a pesar de que ustedes no estén. Y eso significa, eso es un negocio institucional, un negocio que se autogobierna. A nivel de negocio tenemos que buscar que el negocio se autogobierne, que el negocio funcione a pesar de que no estemos. ¿Sí? Y vamos a hablar de ambas cosas, de la armonía de familia y del negocio que puede funcionar por sí solo. Adelante, por favor. En realidad estamos hablando de crear de dos pequeñas responsabilidades. Bueno, pequeñas o grandes, no lo sé, pero son como estas dos grandes ruedas. Vamos a proteger y vigilar a la empresa. Vamos a establecer todo lo necesario para que la empresa sea segura. Y esa es la responsabilidad de la primera rueda. La segunda rueda tiene que ver con el crecimiento de la empresa. Con una empresa, queremos una empresa que no se pare con una generación, sino que siga creciendo. Incluso, aún estando la generación en control, queremos que esta empresa siga creciendo, pero creciendo de manera segura. Entonces, son actividades que van de la mano. La primera actividad de proteger y vigilar tiene primero que ver con tenemos que entender todos aquellos riesgos o problemáticas que tiene mi negocio.
esa rueda, para proteger algo, yo tengo que conocer las amenazas que tiene mi negocio. Tengo que asegurar que el negocio es eficiente, porque cada ineficiencia es un riesgo. Cada ineficiencia pierdo dinero. Entonces, yo tengo que iniciar con desarrollar un pequeño diagnóstico, ¿sí? Les queremos presentar esta metodología, que es una metodología que hemos desarrollado por casi 40 años. Por casi 40 años hemos aplicado esta metodología en muchas empresas. Ahora, más de 800. Pequeñas, medianas y grandes. Y en realidad, créanme que todos aquellos que aplican esta metodología, que es una metodología que hoy es muy famosa en el mundo, que se le conoce como gobierno corporativo, tiene que ver con acciones o actividades administrativas y de negocio y de familia. Entonces, vamos, hablando de las de negocio, estamos hablando del primer grupo que tiene que ver con la protección y la vigilancia. Con entender todas aquellas pequeñas cosas que hay que arreglar. Antes de pasar mi negocio de una generación a la otra, lo que tengo que hacer es arreglarlo. Incluso antes de que opere institucionalmente, antes de que otras personas operen el negocio por mí, tengo que arreglarlo, porque no puedo pasar nada que tenga problemas. Y esto implica que tenemos que hacer un pequeño diagnóstico de cada una de las áreas y un diagnóstico de la infraestructura de control, ¿sí? También tenemos que hacer un pequeño diagnóstico de todos los riesgos que tiene mi empresa y definir cómo los voy a arreglar. ¿Cómo los voy a mitigar? Porque hay algunos riesgos que tal vez no puedo eliminar, pero sí puedo tomar acciones que me permitan reducir el impacto de esos riesgos. Entonces, hablar de protección y vigilancia es hablar de control, es hablar de ese diagnóstico de oportunidades, es hablar de identificar mis riesgos y tratar de eliminarlos o mitigarlos, es hablar de las finanzas sanas, de cuidar mis finanzas, de cuidar mi efectivo, de asegurar que este efectivo efectivamente me sirve para cubrir mis gastos, ¿no? Y que no estoy teniendo pérdidas constantes. También para proteger y vigilar necesitamos una cultura, un comportamiento ético, valores en mis empleados, que tiene que nacer de los valores míos y de mi familia, ¿sí? Y por supuesto, hablamos de un concepto de auditoría. Aquellos negocios medianos y grandes, siempre se les recomienda que tengamos un auditor externo que valide y que evalúe sus cifras, para que haya una opinión distinta a la de nuestro propio contador. Bien, esto es proteger y vigilar la empresa. Y también la segunda rueda tiene que ver con hacer crecimiento de la empresa. Una vez que hemos protegido la empresa, también tenemos que hacerla crecer. Tenemos que pensar en ese sueño que ustedes tienen. Yo sueño en que mi negocio va a ser más grande y va a cubrir las necesidades económicas de mi familia. Y entonces necesito que el negocio crezca. Y necesito hacer como si construyera un edificio, necesito ir poniendo una piedra o el cemento, el pavimento, los cimientos, los tabiques. En fin, necesito ir poniendo pieza por pieza para construir lo que yo quiero construir, que en este caso es su sueño de familia, su sueño de persona. ¿Qué tengo que hacer? Y eso se traduce en una planeación estratégica. O sea, yo me imagino que mi negocio en los próximos 3 años va a ser el doble de lo que es hoy. Bueno, si eso es lo que yo quiero que suceda, yo tengo que hacer este plan, tengo que hacer un plan de actividades para medir que en los próximos 3 o 5 años voy a ser 100% más grande que hoy. Pero tengo que empezar a ponerle estas piedritas. Y en ese momento, ese sueño se va a volver realidad. Eso es lo que es la función de esa segunda rueda. Tenemos que pensar en innovación, tenemos que pensar en la competencia y qué es lo que hace la competencia y cuáles son las mejores prácticas. Tenemos que pensar en los precios, tenemos que pensar en las ventajas competitivas en el mercado, hacer políticas, controlar facultades, definir, evaluar a mis ejecutivos, a mis gerentes, a mis supervisores y ver si tengo que complementarlos, tengo que ayudarles, tengo que asesorarlos, están en el puesto correcto. En fin, estas 2 ruedas que contemplan una serie de actividades
se atienden a través de un proceso que se le conoce como gobierno corporativo básico o metodología de juntas efectivas. El motor que representa nuestro despacho es enseñarles cómo atender cada una de estos gajos que componen estas ruedas, ¿sí? Y en ayudarles a su gente y a ustedes como dueños a que se opere. Y se opere bien el negocio, con control interno, con administración de riesgos. En fin, estas actividades son las mejores prácticas de administración de empresas. Si ustedes han podido revisar un programa de doctorado, pues es lo que les enseña a la gente que estudia este tipo de prácticas o de programas de estudio. Si lo toman, en realidad van a ver mucho de esto. Imagínense que en la práctica, este despacho que yo represento les ayuda a ustedes y a su gente a aprender cada uno de estos gajos, aplicarlos en su empresa y a sacarles el mayor beneficio en beneficio de su empresa. De suerte tal que todo esto se traduce en dinero, se traduce en mejoras y se traduce en ventajas competitivas. ¿Sí? A través de esta metodología de juntas efectivas, en donde hay un programa, hay una minuta, hay un seguimiento, hay un entrenamiento a sus ejecutivos, a ustedes, a sus ejecutivos. Hay un programa de trabajo que vamos cumpliendo en función a las prioridades que encontramos en el diagnóstico y que seguramente ustedes entenderán que esta es la manera en que nosotros demostramos a las empresas que pueden salir beneficiadas. Después de aplicar esta metodología en 800 empresas, hemos podido redactar más de, bueno, estamos en el libro 13, ¿sí? Tenemos 13 libros. De hecho, les voy a pedir a mis chicos que les regale un libro de empresas familiares a todos los que están presentes, a todos los empresarios presentes, y que ha invitado el licenciado en reciprocidad a su tiempo. Es un libro que les vamos a regalar que habla sobre las empresas familiares y su gobierno corporativo. Es un libro que yo escribí hace ya un par de años y que pues ha sido del agrado de muchas empresas e instituciones, al grado que ese libro sirve de base a la Universidad de Wharton. ¿Sí? Ellos crearon una escuela que se llama The Family Business School en Miami, de la cual yo soy profesor. Y ese libro se utiliza y se entrega a los estudiantes. Así es que con muchísimo gusto les vamos a entregar copia de ese libro, electrónica, por supuesto. ¿Sí? Y ahí van a encontrar mucho de lo que hoy les estoy platicando. Bien, adelante, por favor. Simplemente vamos a ilustrar algo de lo que hemos comentado. Cuando nosotros entramos en una empresa, más o menos lo primero que hacemos, ¿sí? Identificamos todas sus actividades o sus áreas o sus procesos y a cada uno de ellos les entregamos un cuadernito describiendo las oportunidades que encontramos en ese área, en esa actividad o en ese proceso, comparada contra las mejores prácticas en la materia de esa empresa, de ese tipo de empresas. Eso lo que nos permite es que a cada uno, a cada responsable dentro del negocio, obtienen una retroalimentación inmediata. Y les digo que estamos hablando más o menos de un mes o mes y medio, en donde les entregamos a todos su pequeño cuadernillo. De ahí seleccionamos y los dibujamos con diferentes colores. Normalmente usamos el morado, el rojo, el amarillo y el verde. El morado normalmente nosotros tratamos de representar la situación donde ustedes están en este momento perdiendo dinero, simplemente por el paso del tiempo. Representamos al rojo por aquellas cosas que pudieran estar impactando en su negocio y que si ustedes no hacen algo van a perder dinero. El amarillo es en algo que se tiene que arreglar porque eventualmente pueden ganar más dinero o pueden perder dinero si no lo atienden y se va a volver rojo. Y el verde son aquellas cosas que sí hay que atender, pero que no son prioritarios, que pueden esperar. También inclusive lo que hacen los muchachos es que cuantifican algunos de estos temas, sobre todo los más importantes, con respecto a la utilidad de su empresa. E identificamos
cuánto estas situaciones pueden impactar en su negocio. De suerte tal que desde el primer mes, mes y medio, el trabajo que hacemos con ustedes tiene mucha claridad sobre, una vez que se atiende este tema, cómo les va a impactar en su negocio, en cuánto les va a hacer crecer, cuánto dinero les va a llevar a la bolsa, en ingresos, en más utilidades, en menos costos, en mayor confianza, en fin, en mayor seguridad. Este es el tipo de esfuerzos que hacemos. Adelante con la siguiente lámina, por favor. También les quiero ilustrar, bueno, ya no ilustramos el sistema de control, pero el sistema de control interno también les evaluamos el sistema de control interno e identificamos si tienen manuales, si tienen procedimientos, si tienen descripciones de puestos, si tienen tableros de control, si tienen indicadores de desempeño, si tienen planeación, si lo van controlando, si tenemos estas juntas de gobierno corporativo y qué tanto operan. En realidad revisamos los controles estratégicos, los directivos y los operativos. Y son lo que les da forma, lo que los hace crecer y correr cuando quieren correr, lo que los hace multiplicarse, porque hoy tienen una notaría, pero mañana puedo tener 3 o 4 o 5. En realidad podemos multiplicarnos si es que documentamos correctamente nuestro negocio, si es que permitimos que lo que hacemos lo hagan otras personas con la misma calidad. A veces pensamos que somos los únicos que podemos dar esta calidad al trabajo. Sí, lo que tenemos que sustituir nuestro rol con controles, con un mecanismo de calidad total, de asegurar la calidad en lo que se hace todos los días. ¿Sí? Independientemente del mecanismo de capacitación, de comunicación y de supervisión. Bien, el siguiente tarea que hacemos en el segundo mes o segundo mes y medio, cuando acabamos el diagnóstico, porque terminamos el diagnóstico tanto de control interno como el diagnóstico de áreas de oportunidad por cada uno de los departamentos o procesos, presentamos un programa de trabajo, presentamos una lista de todo lo que hay que hacer por prioridades. Y después, y eso tiene que ver con el presente de su negocio, con lo que hoy son, con su modelo actual. Pero no nos paramos ahí. En realidad también hay que pensar en lo que ustedes quieren ser. ¿A dónde quieren ir? ¿Cómo se quieren transformar? Y por eso es que la segunda gran tarea que aplicamos en su negocio es su planeación estratégica. Este es el mecanismo, esta es la herramienta administrativa más potente que tiene una organización. No hay ninguna empresa exitosa que no haya trabajado en una planeación estratégica. Yo hice un estudio matemático en donde hacía una correlación, en donde identifiqué todas las empresas exitosas y las comparé contra quienes sí habían hecho planeación estratégica y quienes no. Y el elemento administrativo más importante para crecer y ser exitosos es la planeación estratégica, bien monitoreada a través de un gobierno corporativo, de un consejo de administración. O sea, no solamente basta con que hagamos el plan, sino que se requiere un mecanismo puntual de seguimiento que nos permita asegurar que lo que hemos definido se cumple, se hace. La planeación estratégica tiene una serie de metodologías que son prácticamente las más importantes conocidas en el mundo. Primero hacemos una investigación de qué sucede, como el ejercicio que les hemos platicado. Segundo, hacemos un taller en donde permitimos que todos los empleados o los ejecutivos de la organización, de ustedes, sus empleados, rebotemos juntos ideas a través de aquellas cosas que son necesarias o qué estrategias que ponemos en la mesa para lograr el sueño de todos ustedes. Sin importar si hoy podemos o no, simplemente poner las estrategias y decir cómo podría ser posible, cómo nos imaginamos y cómo quisiéramos ser en los próximos 3 o 5 años o en los 10. ¿Dónde se ven ustedes? De repente cierran los ojos, imagínense cómo pudieran ser y cuestiónense, ¿puedo hacerlo? Y yo les diría, no, ya lo tenemos, hay que trabajar en el sí. Hay que poner todo esto en la mesa y decir cómo sí se puede. Y entonces es cuando definimos las estrategias y definimos acciones. Definimos tareas, definimos responsables y definimos fechas. Y monitoreamos que eso suceda.
Si yo no monitoreo, si yo no asesoro y yo no garantizo que las cosas sucedan, créanme, yo puedo tener la más brillante planeación, pero puede ser la más fracasada de todas. Entonces, este ejercicio de planeación estratégica que tiene que ver con el futuro de la organización es muy importante. Entonces, fíjense, tenemos dos elementos, el trabajar en el presente y el trabajar en el futuro. Pero ambos elementos tienen que pasar por el filtro de su órgano de gobierno, que puede ser su gobierno corporativo, que puede ser de ustedes como directores generales y su gente y sus principales funcionarios de la empresa. El hacer un comité directivo es un gobierno corporativo. El hacer, si la empresa es un poquito más grande y tiene otros requerimientos, pues podemos poner un consejo de administración o podemos poner un comité directivo simplemente, ¿sí? Y podemos hacer que esto funcione con independientes o sin independientes. El tema es asegurar que lo que hemos definido suceda, que lo que queremos para el futuro y que las oportunidades que hemos encontrado del presente se atiendan. Muy bien, adelante, por favor. En realidad, tenemos que lograr, como dueños, como empresarios, que documentemos un mapa de valor. Cuando hablamos de un mapa, sí, efectivamente, es como si ustedes quisieran ir de repente a Mérida y agarran su auto. Imagínense que no tienen mapa. ¿Llegarían a Mérida? Rosy, ¿llegarías a Mérida sin mapa? Si agarras tu auto. Pues puede ser que sí, ¿no? Pregunta y pregunta, pero seguramente nos vamos a desviar muchas veces, Rosy, ¿no? ¿Sí? El tema aquí es que no nos desviemos o nos desviemos lo menos posible, que tengamos muy clara la ruta. Y entonces también es un ejercicio que hacen el equipo, es definir la ruta que vamos a seguir. Incluso definir los tiempos de esa ruta, porque tenemos que llegar y tenemos que llegar bien. No perder de vista qué tenemos que hacer para generar más ingreso, ni qué tenemos que hacer para generar más rentabilidad, ni qué tenemos que hacer para tener un negocio excelente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a identificar cómo logramos tener un negocio controlado y sin riesgos, cómo logramos tener una familia en armonía y finalmente cómo logramos un negocio que esté creciendo en ingresos, que esté creciendo en rentabilidad y que sea cada vez mejor, ¿no? Y que esté cuidada a través de una logística de consejo, que sea a través de juntas o de comité directivo o de juntas de gerentes. Sí, llámale como quieras, pero este proceso es un proceso de gobierno corporativo. Estoy gobernando a mi empresa, asegurando que las cosas sucedan. ¿Sí? Este proceso es fundamental. Muy bien, adelante, por favor. También igual, tenemos que cuidar que las familias, así como trabajamos en el negocio, tenemos que trabajar con las familias. Tenemos que asegurar que las familias haya completa armonía. ¿Sí? Y para eso logramos, al principio, empezamos a trabajar con un documento con la familia que se llama Protocolo de Familia. Miren, somos seres humanos y nos queremos mucho. El papá adora a sus hijos, aunque a veces los hijos creen que no los queremos tanto, ¿no? Pero creo que los queremos más de lo que ellos perciben. Los queremos mucho. Pero a veces también porque los queremos mucho, los maleducamos. En realidad se trata de que nos entendamos como personas. Ya son personas adultas, nuestros hijos. Entonces tenemos que registrar una regla que nos permita trabajar juntos, que nos permita hacer que el negocio crezca, que no odiemos trabajar con nuestro pariente, o nuestro papá o con nuestro hijo. Es terrible ese tema, pero a veces llegamos a esta conclusión porque no tenemos reglas. El problema no somos las personas, es la falta de reglas. Porque si definimos las reglas y nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a actuar ante determinadas situaciones de conflicto y lo ponemos por escrito antes de que estos conflictos sucedan, créanme que los conflictos no llegan. Y si llegan, ya tenemos una referencia y actuamos en función a la referencia.
Eso se llama protocolo, protocolo de familia. Algunos le llaman carta magna, código familiar, llámale como quieras. Eso no es el problema no es el nombre. El tema es, definimos las reglas de familia, acordamos en ellas y trabajamos y vemos a todos hacia adelante. Les decía, las empresas familiares son mucho más productivas que las que no lo son. Créanme, por ahí en el libro que les estoy mandando, dice que hicieron estudios en Europa, en Estados Unidos, y que llegan a ser las empresas familiares hasta 7 veces más productivas que las que no lo son. Por ese tema de que no nos preocupan los horarios, si algo anda mal, nos morimos en la raya hasta que lo corregimos. Si tenemos que enseñarle a la siguiente generación, no nos preocupa ningún secreto y compartimos con ellos todo. ¿Sí? Y no nos importa dar de más, entregarnos por completo, entregar la vida en el negocio. Entonces, tenemos que escribir un protocolo. Y un protocolo es muy sencillo escribir. Normalmente lo escribimos nosotros entre 4 meses. En realidad se puede escribir muy rápidamente, pero nos damos los tiempos para que todos participen, para que primero entre el papá o la mamá, los hijos, hay reuniones individuales y después reuniones colectivas. ¿Sí? Fíjese que me ha pasado que a veces los papás o los hijos quieren hacer este protocolo por sí solos. Y en vez de solucionar el problema, lo aumentan. ¿Y por qué? Porque nos vemos como enemigos en la conversación. Y a veces pensamos igual, pero no somos capaces de lograr esta armonía. Fíjense que nosotros a veces platicamos con un papá, tocamos las reglas, después nos vamos con el hijo, tomamos las reglas. ¿Y qué creen? Que piensan igual. Que el 80% de las cosas o 90% tienen la misma opinión que el otro. Entonces, créanme que cuando les decimos, miren, aquí está, son 70 temas, 80 temas, y de esos 70, 80 temas, 65 piensan igual. No hay que discutirlos. Aquí los ponemos en la mesa, pero no nos pusimos a discutirlos juntos, sino los hablamos por separado. Y entonces todos los elementos comunes ya no los discutimos. Y aquellos que hay versiones distintas, eso sí los platicamos y vemos pros y contras y les damos muchos elementos de información que les permiten tomar una decisión juntos. En realidad, nosotros no hemos dejado de hacer protocolos. Yo no recuerdo un protocolo en donde nos hayamos parado, a pesar de que sí ha habido diferencias importantes, porque no nos pongamos de acuerdo. Ahorita tenemos uno bastante complejo, ¿no? De una familia que se pelearon con abogados, como decía Aquilino, licenciado, que están con abogados, que están con jueces, que se han demandado públicamente, ¿sí? Y sin embargo, estamos retomando, fíjense, salimos de la lona, porque estábamos más allá de la lona, tirados, matándonos con abogados, ¿sí? Bueno, ahorita retomamos este proceso y estamos logrando acuerdos. Ahorita estamos en un pequeño detalle que estoy seguro que lo arreglaremos muy pronto. Pero créanme, hemos estado con familias que han sacado la pistola y que se han tirado. Se han balaceado. ¿Por qué llegar a esto? No tenemos por qué llegar a esto. Vamos a escribir las reglas. Tenemos que evitar los problemas. Tenemos que promover armonía familiar por generaciones, para el beneficio no solo de sus hijos, sino de sus nietos y de los hijos de sus nietos. Realmente tenemos que trabajar en el gobierno familiar, en el protocolo, en la asamblea de convivencia familiar, en el consejo familiar, en el programa de sucesión, porque eventualmente nos vamos a ir. Entonces, ¿cómo nos van a suceder? ¿Sí? Un proceso de sucesión no es de la noche a la mañana, sino toma tiempo. ¿Por qué? Porque a mí tengo amigos, tengo relaciones, tengo clientes, tengo proveedores que quieren trabajar conmigo, quieren hablarme a mí, se sienten en confianza conmigo, no con mis hijos. Y entonces yo tengo que pasar la estafeta la tengo que pasar completa, con toda la confianza de mis contactos. Y no es fácil. En fin,
Tenemos también que trabajar con lo que se llama la oficina familiar. Asegurar que nosotros, que la generación que nos vamos, no pidamos favores. Es terrible pensar en que, y por eso a veces no me quiero ir, ¿eh? No me quiero salir de la empresa porque sé que si me voy de la empresa voy a tener que estarle pidiendo favores a mi hijo. No, antes de irme, vamos a institucionalizar todos los favores que yo necesito como ser humano. Como viejito, déjenme ponerlo así. Cada vez que somos más viejitos, necesitamos más ayuda. Y necesitamos a la enfermera, y necesitamos las medicinas, y necesitamos los seguros. Y yo no voy a estar pidiendo favores para que atiendan estas necesidades. Entonces, creamos la oficina familiar. También creamos y les ayudamos en la oficina de fondo de inversión. A veces hemos guardado ciertos fondos, a veces tenemos nosotros mismos vamos invirtiendo y vamos tomando decisiones, pero cuando ya no estamos aquí, tenemos que poner reglas de en qué invertir y en qué no invertir. ¿Y cómo cuidar este ahorro? Este ahorro no se lo pueden despilfarrar, tiene que guardarse y cuidarse. Y ese es el punto número 3. El punto 4 tiene que ver con este cumplimiento y planeación fiscal, ¿sí? Se tiene que cuidar que no nos desbordemos, ¿sí? Que se paguen los impuestos, que se cumpla con la ley, ¿sí? Como decía el licenciado Aquilino. Igual, también que exista una buena planeación patrimonial y que se hagan los procesos de herencia y donación como tiene que ser, ¿sí? Finalmente está el concepto de beneficencia y filantropía, que es un concepto también que en ocasiones causa conflicto. Y no tiene por qué, ¿sí? Es ponernos de acuerdo en qué sí vamos a ayudar y en qué no, y qué presupuesto vamos a destinar a ayudar a los demás. Bien, son los conceptos en los que como familia nosotros les ayudamos a pensar, ponemos elementos en la mesa, y profesionales como el licenciado Aquilino, ¿sí? Les lo ponemos también a dialogar con ustedes, el licenciado Cifuentes, y a trabajar en lo que corresponde. Muy bien, adelante, por favor. Mi querido Alejandro, no sé quién lo tiene. En realidad, como les decía, nosotros les ofrecemos a ustedes, a todos ustedes, un programa muy sencillo, que no es costoso. Es un programa que hemos diseñado y les digo que no es costoso porque yo fui socio director de la firma más grande de consultoría en el mundo, que es Deloitte. Fui socio director de consultoría. Atendía México y Latinoamérica. Y por más de 10 años, yo tenía muchas empresas, pero en aquel entonces, y esas grandes firmas, solo atienden a las empresas súper grandes, porque es mucho el dinero que cobran. Nosotros hoy, muchos de mis socios vienen de las grandes firmas, estamos trabajando con ustedes y hemos adaptado este servicio a empresas pequeñas. Somos capaces de trabajar por horas con ustedes y haciendo que ustedes aprendan, que no dependan de nosotros perpetuamente, sino que ustedes aprendan y se vuelvan autosuficientes. Estamos hablando de que aplicamos 5 programas. Primero, ya les decía, el diagnóstico. Segundo, la planeación. Tercero, nos hacemos todo lo que encontramos en el 1 y en el 2, lo ponemos en un programa en el tiempo. Es un project management. ¿Sí? Son prácticas básicas de gobierno corporativo. Creamos este consejo o este comité directivo, ¿sí? Y ponemos la práctica y la disciplina de tomar compromiso, atenderlo. Durante el mes estamos supervisando y asesorando a sus ejecutivos, dándoles metodologías, mejores prácticas, de suerte tal que ellos estén en la capacidad de responder rápidamente. A ninguno lo dejamos solo. Que aprendan y que sean doctores en administración, pero dentro de su negocio. No importa que no hayan estudiado, que el estudio sea limitado, o que hayan sido arquitectos o ingenieros o médicos, ¿sí? Se trata de aprender la práctica de administración en la práctica, en su negocio, asegurando que ese conocimiento se aplique de manera inmediata en su organización. Y que a través de un proceso de disciplina y hábito, todo eso se vierte en beneficio de ustedes. La disciplina y el hábito hace al maestro, hace al monje. Hacemos grandes empresas a través de ese hábito, de esa disciplina. Y como les decía, además se aplica, hay un programa, estos 6 puntos que vieron ustedes, identificamos aquellos que son importantes. En primera, lo que nunca falla es que tenemos que hacer un protocolo. Después hacemos el consejo familiar.
Después hacemos la capacitación de familia, ¿sí? Y finalmente hacemos el plan de sucesión. Y todas las demás áreas identificamos si tienen, no tienen, y si no tienen, los ponemos en las manos de especialistas como el licenciado Cifuentes para que hagan su testamento o su sucesión o lo que corresponda, ¿sí? Muy bien, o pongan en orden su planeación patrimonial. Fíjense que a veces entramos y hacemos el inventario y ¿qué creen? Encontramos que hay muchos inmuebles que no están debidamente regularizados ante el notario y que aunque me pagó un cliente con este inmueble y aparentemente es mío, ¿sí? En realidad nunca lo he regularizado correctamente. Nos damos cuenta cuando empezamos a hacer el inventario de bienes y los ponemos en el protocolo y nos identificamos que hay muchas cosas que no están debidamente regularizadas. Y por supuesto, en este tipo de esfuerzos, pues no hay mejor amigo y mejor profesional que un notario como el licenciado Cifuentes. Muy bien, adelante, por favor. Y su despacho, por supuesto. En realidad, lo que vamos a platicar con ustedes es que les hemos hecho muy sencillo el tema, pero todo esto que ven aquí son condiciones que se aplican a cada uno de los negocios que les ayudamos. Por ejemplo, hacemos el diagnóstico, ya lo platicamos, operamos el consejo, les ayudamos a operar su comité directivo de manera profesional, a llevar a cabo estas prácticas de gobierno corporativo básicas, que son prácticas de juntas efectivas, asegurar que las cosas sucedan, hacer planeación estratégica. Les enseñamos a todos cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que bajarlo a tierra, cómo tenemos que monitorear semana tras semana que las cosas se hagan, cómo presentar resultados, cómo medir el desempeño de esta planeación y de este diagnóstico y de su negocio en sí mismo. Cómo le va generando valor a la empresa y cómo evaluamos cuánto vale su empresa y cómo vamos a incrementar el valor de su empresa. Cómo generamos las oficinas administrativas y estas a su vez le prestan servicios a todas sus empresas. A veces tenemos varias empresas en un grupo empresarial. También cómo metemos control interno, cómo documentamos sus manuales, sus procedimientos, les enseñamos una metodología. Hay una metodología alemana que se llama Information Mapping, que es una metodología sencilla, yo digo sin rollos, no son grandes descripciones, son muy específicos, muy concretas, y ese es el tipo de manuales que necesitamos para operar la organización y que la organización sea flexible, sin burocracias, ¿sí? Las soluciones familiares como las que hemos platicado, el famoso fideicomiso de control accionario, ¿sí? Les platicamos un poco sobre este tema y si ustedes lo consideran conveniente, les recomendamos que lo hagan junto con el notario Cifuentes, ¿no? La administración de riesgos, el tema de controlar su riesgo operativo, el tema de evitar que este se presente. Trabajar con riesgos implica trabajar con alternativas que no tienen riesgo y por lo tanto implica crecer, ¿sí? También es cierto, algunos de ustedes necesitarán fondeadores. Este tema de gobierno corporativo lo que hace es como se puede decir, hacer que su negocio sea la novia bonita. ¿Qué pasa con una novia bonita? Una novia bonita cuando está en el pueblo y se da vueltas en la plaza principal, pues va a encontrar novio. Y no uno, sino varios que se le van a acercar. Seguramente muchas de las chicas que están aquí conmigo se acordarán de sus épocas, de su juventud, ¿no? Que se daban sus pequeñas vueltas y había más de uno interesado en seguirlas, ¿no? Pues es lo que queremos hacer de estos negocios. Queremos hacer negocios que lo sigan, que hay fondeadores y que hay bancos que les quieran prestar y que haya inversionistas que quieran invertir en ustedes. ¿Sí? Eso es lo que se logra con el gobierno corporativo. Además de que crecen en valor y que les da seguridad hacia el futuro. Las mismas bolsas de valores. No hay ninguna empresa que se quiera subir a la bolsa que no tenga gobierno corporativo. Para ellos es obligatorio. Para un inversionista es obligatorio. ¿Sí? Entonces les enseñamos al negocio a qué tengo, ahora sí que si yo fuera una novia bonita, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que pintarme, cómo tengo que moverme, qué tipo de movimientos voy a traer, cómo me voy a mostrar a los inversionistas, al público en general. Si quiero casarme, ¿cómo me voy a casar?
Bueno, en realidad también les vamos a enseñar un poco cómo hacer un due diligence. O sea, ¿qué va a ver un inversionista en ustedes? ¿Y qué tenemos que arreglar? ¿Sí? Entonces, es un proceso precioso al que los invitamos a ustedes a conocer un poquito más del tema. Evidentemente, nosotros estamos en la plaza trabajando, estaríamos listos para atenderlos. Está con nosotros Alejandro Dávila. Mi querido Alejandro, si quieres compartir algo de lo que estoy diciendo. Le he pedido a Alejandro que esté con nosotros. No sé si todavía está por ahí, don Alejandro. Sí, aquí Sí, está. aquí estoy, perdón, pero estaba, ¿cómo se llama? No encontraba el micrófono. Adelante, Alejandro. Sí, o sea, lo que quería es que pusieras o sea, aparecieras de tu foto y todos te conocieran, porque Alejandro es el jefe del equipo que está radicando en esa zona del país y tiene un grupo de gentes importantes para apoyarlos a cada una de las empresas de esa región. La siguiente lámina, por favor. Si quieres platicar un poquito, Alejandro, adelante, por favor. Sí, gracias, Doc. Pues principalmente agradecerles su presencia y bueno, lo principal, como bien les ha venido comentando el Doc, ¿no? Es una situación importante empezar a pensar en la sucesión familiar. De hecho, realmente esta reunión en donde pues, logramos platicar con el licenciado Aquilino y el doctor Cruz, pues va puesta hacia allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de ir haciendo dentro de nuestras empresas para poder asegurar la persistencia de nuestros negocios y la mejor práctica de la parte familiar para llegar a esta sucesión sin ningún pleito, ¿no? Realmente este esquema en el que hemos platicado con el doctor Cruz es para allá, es para poder tener una convivencia sana por el proceso de los años y de las generaciones. Es por eso que tiene tanto valor el gobierno corporativo dentro de estos días y bueno, obviamente nos empieza a ayudar más pues con los cambios de las leyes y las regulaciones para la herencia. Entonces, pues creemos que puede ser algo bien interesante para poderlo seguir platicando con ustedes y, ¿por qué no? Llegar a hacer algo juntos para que los podamos apoyar en este camino de transición. Gracias, doctor. Estamos listos para mandarles una propuesta, para sentarnos en la mesa, revisarlo con ustedes, qué podemos hacer para cada uno de los negocios, ¿no? Tenemos un equipo muy importante y estamos listos para ayudarles. Pues Aquilino, te devolvemos el micrófono, te agradecemos muchísimo la convocatoria y pues estamos a tus órdenes y a las órdenes de todos. No, el agradecido soy yo, doctor. Agradezco mucho la atención, la gentileza y esperemos seguir generando más encuentros como este. Muchas Ojalá gracias. así sea. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniel, gracias, Rosy, gracias. Carlos, Gracias. Roxana, gusto saludarlo. Lisbeth, Mirta, un abrazo. Adrián, un abrazo. Héctor, Gracias. un abrazo. Abigail, gracias. Georgina, Marcela,